Hoy lunes le damos la bienvenida a nuestro querido Leonardo Trecci para hablar de un tema considerado como pecado capital y Sí, es señor. una energía terrible que puede llegar a destruirnos llamada envidia. ¿Qué es la envidia, Leo? Bienvenido. La envidia. Mira, la envidia básicamente es desear lo que tiene el otro, pero no cualquier otro. Una persona que nosotros consideramos que está en nuestro mismo nivel y que por alguna razón ha conseguido ciertas cosas que nosotros queremos y nosotros consideramos que no las obtuvo de una buena manera o consideramos que también la merecemos y por qué no las tenemos. Entonces empieza a originar esa emoción, que es una emoción humana, que se denomina la envidia y que debería, digamos, la envidia no es ni buena ni mala. La envidia sirve o es una emoción que nos puede servir de manera positiva para lograr las cosas que nosotros deseamos, pero cuando nos quedamos enfocados en el resultado de otros, entonces se empieza a convertir en algo bien dañino. La envidia de alguna manera se ha llegado a satanizar, por lo tanto, cuando tú me decías tras cámaras que la envidia era algo natural, yo entré como en conflicto, o sea, hice como un cortocircuito. De verdad es natural, porque imagínate que te digan envidiosa, tú dices envidiosa yo, Claro, no. mira, la envidia yo no sé por qué es la única emoción de los seres humanos que es un tabú. Porque tú le puedes decir a la gente, yo he sentido rabia, yo me he sentido triste, eso se comunica, pero nadie dice yo he sentido envidia. Y la verdad es que todos sentimos envidia. No hemos sentido, todos sentimos y vamos a seguir sintiendo envidia. El tema es cómo manejamos esa envidia y cómo convertimos esa envidia en algo distinto que nos ayude a progresar en vez de algo que nos paralice y nos convierta en, digamos, en unos monstruos, ¿no? Ahora, Porque en eso es lo que nos convertimos. es sano querer lo que los otros tienen de manera Ujú. muy peculiar porque queremos llegar a tener, tenemos como ese marco de referencia, pero ¿en qué momento ya la envidia se convierte en algo tóxico? Bueno, no es, es un marco de referencia, pero cuando tú te enfocas en los resultados del otro y no en el Ok. proceso, porque por lo general si tú tienes una persona a la cual, digamos, la diferencia entre envidiar, o sea, o la parte positiva de envidiar sería admirar. Entonces, Ya. cuando tú admiras a una persona, tú te enfocas en el proceso. ¿Cómo logró esa persona llegar allí? ¿Cómo consiguió ese puesto de trabajo? ¿Cómo se compró esa casa? ¿Cómo tiene ese marido que la quiere tanto? ¿Cómo tiene una familia tan bonita? ¿Cómo los hijos estudiaron en esa universidad? Cuando te enfocas en el proceso y no en el resultado de la otra persona, tu mente tiene una percepción diferente del asunto. Sin embargo, cuando estás concentrado en el resultado de los otros, porque es el que tú quieres para ti, y te quedas allí pegado en ese resultado, digamos, envidias a la otra persona, aunque la envidies en secreto, empiezas a generar una hormona que se llama cortisol. Y eso te genera, es lo que Es genera estrés. estrés, es la Ok. que genera el estrés. Entonces te comienzas a sentir estresado y la verdad es que cuando te conviertes en una persona envidiosa, no haces nada, sino que te enfocas en la envidia y empiezas a retroalimentarla y retroalimentarla. Y entonces comienza como una emoción que puede dar rabia, después da tristeza. Y bueno, y la verdad que te conviertes en una persona que no alcanza las cosas que quiere, porque como somos adentro, es afuera. Entonces, si tú estás pegado en una energía o estás pegado en un pensamiento de envidiar o de querer lo que tiene el otro desde el punto de vista de tu escasez, porque la verdad es que es desde el punto de vista de yo no lo tengo, ¿qué es lo que vas a tener? Nada. No vas a conseguir las cosas que quieres. Además te puedes sentir frustrado. Vamos a ver lo que es la envidia. Vamos a compartir con ustedes esta lámina que describe qué es la envidia, este sentimiento que es natural en nosotros, pero que hay que decir, ya va. Así es. Esto es lo que están alcanzando los otros, yo me tengo que enfocar en mí mismo para Ajá. poder desarrollar eso y llegar a ese nivel, si es lo que quiero. Así es. La envidia es un estado mental de disgusto por la alegría del otro que posee algo que nosotros no tenemos, pero nos gustaría tener. Eso ya lo dijimos. Cuando lo experimentamos, la envidia se genera en nuestro cuerpo y cerebro toda una serie de reacciones químicas que generan cortisol, que es la hormona del estrés, y esto es lo más importante para que todos lo tengan claro. La envidia es un claro síntoma de falta de aceptación de uno mismo. ¿Por qué? Porque si uno es agradecido con lo que tiene y uno hace una revisión de las cosas buenas que tiene en la vida, seguramente dejará de sentir envidia. La persona que es envidiosa, por lo general, tiene, digamos, una ceguera selectiva, una ceguera que le impide reconocer todas las cosas buenas que tiene en la vida. Le impide reconocer además todas las cosas buenas que hacen los demás por ellos. Entonces, la mejor forma de combatir
este oscuro sentimiento es primero reconociendo que lo tiene, y ahorita les voy a dar 10 características. Si usted tiene 4, entonces usted está sufriendo o está padeciendo la envidia, que como digo, todos la padecemos, todos Pero la padecemos. ahí lo que existe la envidia sana. Por ejemplo, yo te veo esa chaqueta y digo, wow, qué lindo la chaqueta, me gustaría verme de esa manera, tener esa percepción visual, que tú eres muy selectivo en el momento de vestir, o sea, yo quisiera no ser tan relajada, ¿no? Entonces yo digo, me gusta eso de Leo. Eso no es envidia sana, eso es admiración. La envidia sana, digamos, no existe. Es un tabú que hemos hecho o que hemos creado en nuestro lenguaje, para de alguna manera darle un valor positivo a la envidia, porque como no nos podemos reconocer de que somos envidiosos, le damos, entonces tú dices, tiene un pelo envidiable, tiene un trabajo envidiable, pero la envidia como tal no debería, no es una energía, no es una emoción que sea positiva. Entonces, claro, le hemos dado esa connotación positiva porque estamos como sociedad culturalmente incapacitados para reconocer que somos envidiosos. Y todos somos envidiosos porque la envidia es una emoción sumamente humana, es normal. Todos la tenemos que vivir. El tema o la diferencia está en cómo la vivimos. O sea, es cómo decidimos nosotros afrontar nuestra envidia. Leo, porque además a lo mejor estamos envidiando la vida de otro que no es tan perfecta como nosotros creemos que es. A lo mejor hay más cualidades y tenemos más ganancia en nuestra propia vida y que no hemos sabido agradecer que lo que estamos viendo proyectado en el otro. Seguramente no es tan perfecta. Lo que pasa es que el foco de nosotros, como te digo, está puesto en el resultado del otro y no en el proceso. No, y no en el proceso. Si tú, digamos, ahora mismo sientes que estás teniendo envidia con alguna persona y realmente analizas cómo consiguió las cosas y no lo que tiene o no las cosas que tiene, te darás cuenta que pasó por todo un proceso que le permitió conseguir esas cosas que tú probablemente no estás haciendo, porque una de las principales cosas de ser envidioso es que el envidioso es un ser pasivo. El envidioso es una persona que está sentada, está viendo, está envidiando, teniendo odio, rencor, tristeza, lo que sea, o cualquier emoción negativa por lo que tiene el otro, pero no hace nada por conseguirlo. Claro, es una actitud más cómoda. Yo estoy un paso atrás observando todo para criticar, pero no asumo el riesgo de hacer las cosas. La envidia se alimenta de comodidad. La envidia se alimenta de estar todo el día envidiando al otro, pero además alegrándose de las cosas malas que le pasan a terceros. O sea, hay ciertas características que alimentan la envidia como emoción negativa y en la cual entramos y no nos damos cuenta y estamos allí pegados en eso, en ese pensamiento escaso de no tener algo y que el otro sí tiene, ¿no? Ya yo me estoy comiendo los dedos porque quiero saber cuál es ese cuestionario para Son 10 preguntas, son 10 ver, preguntas muy fáciles sí, que les voy a hacer. Entonces les voy a pedir que sean honestos consigo mismos. La envidia es importante reconocerla porque si la reconocemos la cambiamos muy rápidamente o la transformamos muy rápidamente en una emoción que puede ser buena para nosotros. Tú podrías ser una persona que si reconoces que estás envidiando, por ejemplo, el cuerpo de otra que está todo el día yendo para el gimnasio, te darás cuenta que estás envidiando el resultado, que es el cuerpo de la otra persona, y realmente si lo miras desde otro punto de vista, si te disocias de esa emoción, te darás cuenta que lo que tienes que hacer es reconocer que si no vas al gimnasio y no mantienes una dieta, no vas a llegar nunca a tener ese cuerpo. Entonces, ¿eso qué te hace? Al reconocer que estás teniendo envidia por algo que tú sí puedes lograr, porque todos los seres humanos, ninguno es mejor que el otro, o sea, todos nacemos con las mismas capacidades de conseguir las mismas cosas, te darás cuenta que simplemente lo que tienes que hacer es un cambio en la manera como estás haciendo las cosas. O sea, no, evidentemente, salirte del papel de víctima, en el que te mete la envidia, en el que todo lo malo para mí, porque los otros consiguen las cosas y yo no. Entonces, eso es el papel de víctima que te da la envidia, y te metes en el otro papel, que es el papel de la evidencia. Dices, oye, imagínate tú, si yo sigo comiendo como estoy comiendo y no voy para el gimnasio, ¿qué va a pasar, no? O sea, es lo que tiene que pasar. Entonces, básicamente, es un cuestionario de 10 preguntas muy sencillas, que si usted tiene 4, entonces usted podría, digamos, estar atravesando, estar metido en el papel del envidioso. A ver, ya quiero escuchar esas 10 preguntas, a ver cuántas tenemos. A ver, cuando un amigo cercano tiene éxito profesional, ¿te sientes mal? Esa es una de las primeras preguntas. ¿Te cuesta felicitar? Escucha esta sucede mucho. ¿Te cuesta felicitar o reconocer públicamente los logros de las personas cercanas?
una de las características de la envidia, sobre todo hay un tipo de envidia se le dice la envidia reductora, que es que cuando una persona que está cerca tuyo le pasa algo, obtiene un logro, uno siempre trata de achacárselo a la suerte. Es que es una persona con mucha suerte. Entonces, eso es una envidia reductora. Entonces, te cuesta felicitar porque no fue porque lo consiguió, porque se lo merecía, sino porque fue cuestión de suerte. Lamentablemente, yo no tengo la misma suerte que esa persona. Ese es el pensamiento del envidioso. Tercera pregunta. ¿Te sientes mal cuando alguien a quien admiras habla bien de alguien a quien conoces? O sea, por ejemplo, tú admiras un jefe o admiras un amigo tuyo que le ha ido muy bien y le reconoce las cosas buenas a otra persona que tú conoces. ¿Te genera eso una emoción interna distinta? Una emoción puede ser de rabia o de tristeza. ¿Te sientes mal cuando en el trabajo alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros más que a ti? Es decir, que sientes, es que bueno, yo trato de alguna manera de hablarle, de decirle, pero es que yo siento que las ideas que yo doy nadie las toma en cuenta. Eso parte de la envidia. Según estas preguntas, ¿esto tiene que ver con la autoestima y el reconocimiento del amor propio? Absolutamente. El envidioso sufre o padece de falta de reconocimiento. Por eso es que una de las técnicas que les voy a dar más adelante para cambiar esto tiene que ver con, en la práctica, hacer una lista de todas las cosas buenas que tenemos. Y también es la persona que no es agradecida con lo que tiene en la vida. O sea, es una combinación de no agradecer lo que tienes con no reconocer lo que eres como persona. Leo, ¿te has encontrado con alguna de estas respuestas afirmativas? ¿Y Por qué supuesto. has dicho cuando dices, oye, me siento así? O sea, qué mal. No, por supuesto que sí. Es que el tema es que todos somos seres humanos y a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida. Y nos va a seguir pasando. O sea, el tema de la envidia no es que tú vas a decir, no, ya yo decidí no ser más envidioso. No, es una emoción como la tristeza, como el miedo, como la ansiedad, como la alegría, como la felicidad, buenas, malas, lo que sea, están allí para ayudarnos. Todas las emociones están allí para hacernos sentir y darnos cuenta de que somos seres humanos. Imagínate si todo el día estuviéramos felices. O sea, eso no pasa. O sea, Claro. La única forma de evolucionar como seres humanos es que de alguna manera sintamos este tipo de emociones. Y la envidia como tal es una emoción que es una emoción social que no tiene que ver con el hecho de que tú seas una persona mala o es que nació envidioso, ni tampoco es una cosa que va de generación en generación. Eso es falso. La envidia como tal está allí para decirte, oye, mira qué bien lo está haciendo esta persona, busca la manera de hacerlo de la misma manera, porque la mayoría de las personas cuando sienten envidia hacia algo que ellos internamente necesitan, que no necesariamente es el dinero ni es la casa, puede ser, y la mayoría de las veces está relacionada con la emoción que le generan esas cosas a la persona y básicamente es felicidad. O sea, podemos imitar esos procesos para lograr los mismos resultados y eso no está mal. Absolutamente, absolutamente, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa cuando una persona cree que le tienen envidia y todo el tiempo está como en una especie de obsesión en tema víctima diciendo, no, es que a mí me tienen envidia y todo lo que me pasa es porque me tienen envidia? Fíjate, la envidia, quien la siente, no es la persona quien envidia. De hecho, tú puedes pasar toda la vida siendo envidiado. De hecho, si eres una persona que levanta mucha envidia, es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Okay. La persona a la que envidian probablemente puede interpretar que alguien le está envidiando por algunos comportamientos tóxicos que te voy a mostrar ahorita que hace la persona envidiosa. Pero bueno, tenemos que terminar los 10 Vamos a puntos terminar los 10 para puntos que la a ver cómo gente, vamos. para que la gente entienda y ahorita te voy a explicar eso, ¿no? Okay. Sientes que no recibes el mismo afecto que muchos de tus amigos. Esto es propio de las personas, por ejemplo, que envidian la familia de otras personas. Es que el esposo la trata mejor que a mí, es que los hijos la tratan mejor que a mí. Entonces te haces o te llenas de eso cuando realmente seguramente no es así. De hecho, por lo general, las cosas que la familia muestran hacia afuera no tienen nada que ver con la vida que llevan hacia adentro. Eso es muy social. Entonces hay que tener mucho cuidado en meterse en esa rueda de ratón, que también sucede mucho con las redes sociales, ¿no? Ahorita con el boom de las redes sociales, entonces tú ves qué familia tan perfecta, cómo quieren a la señora, yo quisiera que a mí me quisieran así, o cómo quieren al señor, yo quisiera que a mí me quisieran así. Y la verdad es que básicamente eso es un espejismo, es una realidad que uno está creándose
porque uno cree que uno está falto de afecto, o uno siente que está falto de afecto cuando seguramente no es así. Por eso es que una de mis invitaciones es hacer una lista todos los días de todas las personas que han hecho ese día algo por ti, directa o indirectamente. Un empleado, un familiar, un amigo. Si haces eso, te vas a dar cuenta que por lo menos 5 personas al día han hecho algo por ti. Y dejar a raya así como que las comparaciones en ese sentido de poner a una persona arriba y desmeritar tu trabajo, porque además no favorece con el tema del cortisol y el estrés, ¿no? Pero para nada. Porque la ansiedad que debe generar eso en Te una genera además un persona, la daño frustración. físico, ¿no? Además te genera un daño más allá de la frustración y la ansiedad, todo eso te va generando un daño interno a nivel físico, ¿no? Entonces hay que tratar de no hacerlo, ¿no? Yo quiero seguir conociendo a ver. En las reuniones sociales te gusta ser el centro de atención. Es otra de las características del envidioso. ¿Por qué? Porque el envidioso necesita el reconocimiento. Entonces, digamos, esta es una de las características. Claro, tiene que estar mezclada con 4 características más. Hay personas que son, per se, tienen una personalidad que es muy arrolladora. Y una de las cosas que tenemos que tener claros es que uno no debe nunca, por el tema de la envidia, opacarse uno mismo. O sea, es una decisión fatal, dejar de brillar por miedo a que te envidien. Okay. Porque al final, como les digo, la envidia, a quien daña es a la persona que siente la envidia. No daña al envidiado. Nosotros tenemos como seres humanos un proceso químico neuronal que se llama neuronas espejo, ¿no? Que cuando tú, por ejemplo, estás con una persona que te ama mucho o que sientes que tiene mucho amor hacia ti, tus neuronas empiezan a hacerse espejo y tú empiezas a sentir ese amor. Lo mismo pasa evidentemente con los envidiosos. Por eso dices que cuando estoy con esa persona siento que todo lo que digo, siento que se me es porque estás haciendo como una especie de espejo. Sin embargo, eso que tú estás sintiendo jamás en la vida te va a generar el daño que le genera realmente al envidioso, sino es una sensación de que algo está pasando que no te gusta. Ahora, tú dices que cuando se envidia, nosotros normalmente no lo decimos, no lo verbalizamos, pero el envidiado siente esta energía del envidioso, le afecta de alguna manera. ¿Hay una señal de alerta en el cerebro que esa persona no se sienta en confianza? Sí, claro. Evidentemente es esto justamente que te estoy diciendo. Empezamos nosotros a hacer el espejo de las neuronas de la otra persona, entonces uno dice, ¿por qué cuando estoy con esta persona me siento como triste o me da o me da rabia y no entiendo por qué, o generas un rechazo inmediato? Y es porque esa persona puede ser una persona que de alguna manera te envidia. Y ese tipo, que lo vamos a ver ahorita, después que terminemos de leer estas características, te voy a hablar de los tipos de envidiosos, de las personas que son envidiosas tóxicas, para que usted se dé cuenta si usted se ha convertido en eso, porque es muy fácil caer allí, porque somos seres humanos, repito, la envidia no es mala ni es buena, y es importante que la reconozcamos, que no diga, sí, estoy envidiando, sí, soy envidioso, sí, tengo que cambiar esto, ¿no? O sea, ¿la envidia se puede convertir en un rasgo predominante de la personalidad de alguien? Absolutamente. Y el envidioso, por lo general, es muy fácil de identificar. Es muy fácil de identificar precisamente, 1, porque le cuesta progresar, 2, porque siempre está metido dentro del papel de víctima, trata de siempre victimizarse, y 3, por lo que verbaliza. El envidioso siempre tiende a verbalizar las cosas, es decir, sobre todo, por ejemplo, o sea, descalificar el trabajo. Que es lo que viene ahorita, no solo del otro, sino que, por ejemplo, las personas envidiosas siempre critican a las personas que tienen éxito que no conocen. O sea, el envidioso, por lo general, siempre dice, ¿quién sabe cómo consiguió eso? ¿De dónde vendrá su dinero? Pareciera que está feliz, pero seguramente no es así. Y de personas que en su vida ha conocido, de personas famosas, entonces eso lo verbaliza. Lo mismo hace con las críticas que hace para cuando tú estás, por ejemplo, en un proceso positivo de tu vida, o estás de alguna manera demostrando que las cosas están yendo bien. El envidioso siempre trata de darte un consejo, o mejor dicho, siempre trata de minimizarte, disfrazándolo. O de darte un mal consejo. Un mal consejo, exactamente. O sea, te da un consejo que realmente que te diga, mira, yo te recomiendo que no le estés contando a todo el mundo tus cosas, porque la gente es muy envidiosa. La gente somos todos. O sea, tú eres un envidioso, ¿me entiendes? ¿Qué haces tú cuando identificas un envidioso? ¿Lo neutralizas o lo ignoras? ¿Qué haces? Mira, depende. Hay envidiosos
la verdad es que si uno le pone el foco al envidioso, eso te va digamos, de alguna manera, a generar algo negativo para tu vida. Ok. Si tú estás enfocado en que esta persona te envidia, donde tú pones el foco, le pones el poder. Por eso es que uno no debe creer ni en mal Dios, ni en nada de eso. Porque donde está el foco, está el poder. Si tú en tu mente estás pensando que un compañero de trabajo te envidia, todo me pasa porque él me envidia, me mira mal, yo creo que tiene una mirada muy poderosa, desde que esa persona llegó a mi vida todo me sale mal. Eso es poder. Le estás dando en tu mente poder a otro, a un tercero, para generarte cosas negativas en tu vida. Entonces al envidioso lo primero que hay que hacer es quitarle poder. Cuando un envidioso te viene con un consejo, que a los envidiosos les encanta dar consejos sin que se los pregunten, tú le tienes que decir, uno no se debe meter primero nunca en el papel del envidioso, nunca debe asumir o dejar saber que uno sabe que ese consejo que te están dando, te lo están dando porque quieren generar algo en ti negativo. Uno más bien debe decirle, te agradezco por este consejo que me estás dando, pero es mi decisión hacerlo. Y si me va bien o me va mal, va a ser mi responsabilidad. Porque, y ahí estás cortando con todo, y la persona que te está dando ese consejo, ese mal consejo, o ese consejo negativo, por ejemplo, no sé, hay mucha gente, el envidioso por lo general te dice, inténtalo, pero yo sé que no es fácil. O sea, son cosas Si te dejan con esa sensación negativa de que no lo vas a poder lograr. Sí, o te dicen, no todo lo que brilla es oro, o Correcto. ten cuidado porque algo debe haber ahí detrás que tú no sabes. O sea, es ese tipo de personas que de alguna manera están proyectando, son esos brujos que están proyectando que vas a tener un futuro nefasto por tomar una decisión que tú consideras que es positiva para tu vida. Yo quiero seguir viendo a ver cómo voy. Ajá, ¿te alegra que alguien que ha triunfado esté pasando por un mal momento? Esto es típico del envidioso. No sé, por ejemplo, te comenta, yo sabía, le fue muy bien, pero yo sabía que algo estaba mal allí. Fíjate, ahí están los resultados. Por eso es que recomiendan no hablar de tus cosas personales cuando estás en el proceso, porque no todo el mundo se siente bien cuando tú logras tus objetivos. Depende, si a ti te afecta. Porque no sabes si es un envidioso o no. No, y depende eso no depende, eso depende de ti. Si tú eres una persona que le afecta lo que piensen los demás y se enfoca en el tema de que te envidian, Ya. entonces es mejor no contarlos. Yo, por ejemplo, soy una persona que piensa al revés. Yo pienso que mientras más me verbalizo las cosas que me están yendo bien, mejor me va. Porque es una reafirmación. Porque yo mismo me lo reafirmo y porque yo creo que no tiene nada de malo contarle a las personas que te está yendo bien. Todo lo contrario. Siento que es opacarse uno mismo y disminuir el brillo nuestro para que los demás no se sientan mal es un error. Porque en la vida, la verdad es que si tú estás con personas que le va bien, imagínate si todos ninguno contáramos las cosas que nos van bien, sino que todos andáramos así calladitos. ¿Con quién te mezclas? O sea, ¿con quién decides estar? ¿A quién admiras? Yo quiero estar siempre con personas que le va bien. O sea, ¿me Además entiendes? que, Quiero sí. estar con equipos de personas, con grupos de personas que brillan, que les gusta brillar. Además que partiendo del hecho de que nosotros impactamos positivamente o no a las personas, entonces, ¿cuál sería ese impacto si no transmitiéramos las cosas positivas? Eso es lo que me refiero. Eso es lo que me refiero. Tenemos, o sea, es una forma de nosotros poder, digamos, arrimarnos al buen árbol. Correcto. Porque inconscientemente el saber que tú lo lograste me hace pensar a mí que sí lo puedo lograr. Por supuesto. Esa es la forma bonita de tratar la envidia, que es la admiración. Nosotros deberíamos estar con personas o nos debemos juntar con personas a las cuales admiramos por las cosas que han conseguido y sobre todo cómo las han conseguido, o sea, el proceso. Y preguntarles, en lugar de envidiarle el carro, preguntarle, ¿cómo te compraste ese carro? Yo siempre he querido ese carro. ¿Cómo llegaste a comprártelo? Seguramente la persona te va a decir, mira, te voy a dar una recomendación, vete para este dealer, que los tíos me dejaron una oferta buenísima. O sea, la cosa, la manera, la perspectiva con la que ves la vida es muy distinta cuando la ves desde el punto de vista de la ecuanimidad. ¿Qué es ser ecuánime? Es abstraerse de la emoción, de eso que estás viendo y empezar a entender y estudiar qué fue lo que pasó para que la persona a la que uno envidia llegara allí, que yo no estoy haciendo. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Cada quien brilla por luz propia, es lo que yo pienso, pero
a veces lo creemos más que en otras Ajá. oportunidades. Te Entonces, sientes mal si te tratan de la misma forma que otra gente. Es decir, este es el envidioso narcisista, ¿no? ya. Que eso lo vamos a Que hablar. quiere tener como un estado de VIP. De VIP. Tal cual. Y ese también existe. A mí me va a tratar igual que trata a todo el mundo. Pero ¿qué le pasa? Bueno, ese es el envidioso narcisista. ¿Y alguna vez has pensado que tus amigos no saben lo que vales? Esto es muy común. Ok. Esto es muy común. Sobre todo la persona dice, me vienen a contar todos sus problemas, pero nadie me escucha. Nadie, o yo doy consejos, pero nadie los toma en cuenta. Entonces, A lo mejor es que no se lo están pidiendo. bueno, a lo mejor es que no se lo están pidiendo, o a lo mejor es que los consejos que está dando, mira, o sea, son consejos que vienen de parte del envidioso. Entonces, cuando identificas todo esto, si tienes 4 de estas cosas que hemos hablado, es muy probable que estés por alguna razón envidiando a alguien. La envidia es one to one. La envidia no es que tú eres un envidioso universal. No, la envidia es, como te dije, uno envidia a personas que uno siente que están al mismo nivel de uno y que están consiguiendo cosas que nosotros no estamos consiguiendo y que la forma como las están consiguiendo no son como las deberían conseguir. Porque yo me he esforzado mucho y porque él tiene eso si yo me he esforzado más que él. Y es por eso, tú no envidias a Elon Musk, tú no envidias a Bill Gates. O sea, eso sería absurdo. Tú envidias a una persona que tú sientes que está a tu mismo nivel y con la cual tienes cercanía y te convierte. Y la envidia puede venir hasta dentro de las familias. La envidia puede venir de una suegra hacia una nuera o de una nuera hacia una suegra. O sea, la envidia es algo que si no lo controlamos, los hijos van imitando por modelaje. Los hijos podrían imitar por modelaje si tú desarrollas una envidia insana, una envidia tóxica, donde demuestras en tu hacer, en tu cotidianidad, una forma de ser envidioso. Entonces, fíjate, hay algunos tipos de envidia que yo traje aquí para que los discutamos. Está la envidia maligna. La envidia maligna es una envidia que es la peor de todas y es la que conduce a cosas nefastas, asesinatos. Eso es una envidia que te carcome, que te carcome, que te carcome y termina convirtiéndose en algo muy malo. También puede ser una envidia que hace que exista violencia, que eso también sucede, y todo esto es generado por la envidia. No pareciera, pero es generado por... Y la violencia no solamente es física, puede ser violencia verbal. La envidia te puede conducir además a convertirte en una persona agresiva, pasivo-agresiva con los demás. Esta es la envidia que es maligna, ¿no? ¿Cuándo la envidia llega a ser un caso de psicología o de psiquiatría? O sea, ¿en qué momento una persona se le dice, mire, usted tiene que ir a buscar ayuda médica porque realmente tiene un cuadro que es bastante preocupante? Bueno, puede ser que exista algo del pasado, un evento que haya sucedido que no se pueda superar y que necesite algún tipo de atención psiquiátrica, o que evidentemente tu envidia te conduzca a pensamientos relacionados con cosas muy malas y muy negativas que puedan dañar a otros o dañarte a ti mismo. Ahí ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? Luego tenemos la envidia reductora, que era la que ya habíamos hablado, que es la que te dice, no, es que mira, es que Marjorie de verdad que tiene una suerte. Mira cómo se compró esa casa. O mira el marido que se consiguió Marjorie, qué suerte que tiene Marjorie, que se le solucionó la vida. Sí. Luego tenemos la envidia narcisista, que es esa que dijimos y que es esa que dice, yo todo me lo merezco, pero por alguna razón no lo tengo. Y no entiendo por qué estos plebeyos sí lo tienen. La figura del rey. La figura del rey. O sea, es una envidia que es un narcisismo a la enésima potencia. La envidia insegura, ¿qué pasó? Esta envidia insegura es buenísima porque uno, por lo general, no la considera una envidia. Y sí es una envidia. Por ejemplo, que era el caso que yo te hablaba, por ejemplo, de la nuera con la suegra. Tengo inseguridad del amor de mi esposo, o al revés, o el esposo tiene, o sea, no necesariamente tiene que ser la nuera con la suegra, puede ser también el yerno con el suegro, o el yerno con la suegra, ¿no? Pero es para más o menos para darle un ejemplo, para ponerlo en metáfora. Tengo tanta inseguridad, ya yo sé lo que tengo, yo sé que mi esposo me ama, pero tengo miedo a perderlo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a sentir inseguridad de todos aquellos que me lo puedan robar eso que ya yo tengo. Y se genera una envidia. Lo mismo pasa con el trabajo. Otro ejemplo, los jefes que le ponen la pata a los empleados encima y no los dejan crecer porque tienen miedo a que les roben su puesto de trabajo. Si crece, me va a terminar a mí
quitando mi trabajo. Esto sucede muy a menudo y es la envidia del inseguro. El inseguro lo tiene todo, pero tiene demasiado miedo a perder las cosas. Y por último, esta que a ti te gusta porque siempre me la menciona, es la del vampiro. Los vampiros energéticos. Este envidioso es nefasto, porque es un envidioso que se disfraza de amigo, llega a tu vida, te roba tus ideas, te quita tu energía, brilla con tu luz y cuando menos te das cuenta, te clava una estaca por la espalda, ¿no? Si usted se está convirtiendo en esto, es importantísimo que de alguna manera lo identifique y lo cambie hoy, ¿no? Ya para cerrar, ¿hay envidiosos arrepentidos? Es decir, que nos damos cuenta en el camino y decimos, yo he hecho un poquito para Bueno, atrás". esa es la idea. Ojalá que este programa de hoy sirva para que muchos se arrepientan de la envidia que están sintiendo. Todos, como te digo, todos sentimos envidia. ¿No? Lo que pasa es que yo estoy hablándote de esto del vampiro, del inseguro, y seguramente muchos ya no, qué malo ese envidioso. Y a lo mejor son esos, están metidos en ese papel y no se han dado cuenta. Entonces lo primero, nosotros tenemos como seres humanos de darnos cuenta, de reconocer que puede ser aquello que nos puede estar causando envidia. Que no necesariamente es algo material. La envidia está descrita en el diccionario como querer algo que tiene la otra persona. Pero por lo general, lo que la gente quiere es felicidad. Entonces todas estas cosas, digamos, la casa, el auto, la familia, al final, ¿qué conducen a felicidad? Entonces, probablemente usted tiene que identificar la causa de eso que le pueda estar causando envidia a otra persona. Todos tenemos a alguien a quien envidiar. Todos en nuestra vida tenemos a alguien a quien envidiar. Lo importante es que lo transformemos. ¿Y cómo lo transformamos? Tenemos que revisar lo que ya tenemos en la vida. Ese síndrome del impostor del que siempre hablamos, de que nos hace o nos inhabilita para darnos cuenta de toda la gente que nos quiere, de las cosas positivas que tenemos, de todo lo que hemos logrado en la vida. Todos hemos logrado algo en la vida. Todos, de alguna manera, hemos logrado en la vida. Cómo cambiamos la vida de otros, etc. Y por último, practicar la ecuanimidad. Es la otra lámina. Practicar la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Desasociarse de ese sentimiento, de esa emoción que nos está generando esa frustración, esa rabia, ese odio, y verlo desde otra perspectiva, revisar si realmente eso que estamos sintiendo por la otra persona es genuino, o sea, decir, oye, pero ¿por qué estoy sintiendo yo esto? Esa persona yo no tengo por qué envidiarla, esa persona a mí no me ha hecho nada. Más bien déjame preguntarle cómo llegó ahí. O sea, lo contrario a la envidia es una autovaloración. Cuando nosotros agradecemos por lo que tenemos, no tenemos por qué envidiarle la vida al otro porque estamos completos, no nos hace falta nada. No debería existir el agradecimiento. Si somos agradecidos, si todos los días nosotros le damos gracias a Dios, a la vida, a lo que nosotros creamos, si todos los días le damos gracias por lo que tenemos, es muy difícil que nos metamos en un sentimiento de envidia.